Dios les bendiga, hermanos. El tema de este mensaje es un corazón restaurado. Y les invito a que vayamos a Isaías, capítulo 57, verso 15. Dice de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El texto que acabamos de leer ha sido una palabra de bendición para varias personas. Una de ellas escribió cómo este texto fortaleció su vida en un tiempo difícil. Ella escribió lo siguiente: hace unos años, cuando atravesaba una etapa difícil, me sentí tan quebrantada que llegué a pensar que ya no había respuesta a mi necesidad. Pensaba que nada ni nadie me podía levantar. Pero como una luz que alumbra en medio de la oscuridad, la palabra de Dios alumbró mi entendimiento cuando leí el siguiente texto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En la palabra de Dios pude aprender que lo que parece imposible para nosotros, para Dios es posible. Él puede hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. En Cristo, un corazón quebrantado puede ser restaurado. Una persona describe el quebrantamiento con las siguientes palabras. Dice: todos sabemos lo que significa ser quebrantado, sentirnos destrozados, como si nuestro mundo se derrumbara. Todos atravesamos momentos cuando no deseamos levantar la cabeza, cuando pensamos que las lágrimas nunca cesarán de correr. El quebrantamiento generalmente va acompañado de un vacío, un hueco que no se llena, una angustia que no se consuela, una herida para la cual no existe bálsamo. Los tiempos difíciles suelen llegar de manera inesperada a nuestras vidas y pueden quebrantar nuestro corazón. Un problema económico, un problema en la salud, en el hogar, por mencionar algunos ejemplos. De una u otra forma, solemos pasar tiempos difíciles, tiempos en los que perdemos la paz, la alegría, la fortaleza. Algunas personas, en medio de los tiempos difíciles, se acercan más a Dios, pero otras se alejan más de Él. Y es que cuando atravesamos problemas en esos momentos de desesperación, cuando no vemos las respuestas que esperamos, somos tentados a pensar que Dios no nos escucha. Y por eso algunas personas deciden no buscar a Dios o alejarse de Él. Hace unos años escuché a alguien decir lo siguiente: hay dos formas de atravesar un tiempo difícil. Una es cerca de Dios y otra es lejos de Él. Por experiencia, puedo decir que una se siente mejor que la otra. Y en lo personal puedo decir lo mismo. Una cosa es tratar de atravesar un tiempo difícil con nuestras propias fuerzas, pero otra muy diferente es atravesarlo buscando a Dios, buscando su palabra, obedeciendo al Señor. En medio de las dificultades somos tentados para alejarnos de Dios, pero si decidimos alejarnos de Cristo, entonces nos estaremos alejando de la verdadera fuente de consuelo, fortaleza y vida eterna. Salmos 36:7 nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el verso 9 dice:
porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Hermano, no permita que los tiempos difíciles endurezcan su corazón y le alejen del Señor. Si las dificultades le han hecho pensar que todo está perdido, en la palabra de Dios encontrará que Dios no rechaza a los humildes, que Él puede vivificar el corazón de los quebrantados. Salmos 147:3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y en Lucas 4:18 vemos que Cristo dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Un tiempo difícil puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de Dios. O un tiempo difícil puede quebrantar nuestro corazón y mostrarnos cuánto necesitamos a Dios. Si decidimos buscar y obedecer a Cristo, encontraremos salvación y vida eterna. Juan 17:3 nos dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Salmos 69:32 dice: Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. El Señor no rechaza un corazón humilde, quebrantado, rendido a Él. Salmo 51:17 nos dice: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 34:18 en la NBI dice: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y en Mateo 5:3 vemos que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pastor nos ha enseñado que en este texto que acabamos de leer podemos aprender que son bienaventurados los que reconocen que necesitan a Dios. El Señor no desampara a los que le buscan en verdad, con sinceridad. Salmos 9:10 nos dice lo siguiente: En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Lamentaciones 3:25 nos dice: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Hermanos, nosotros sabemos que el diablo ha venido para destruir nuestras vidas y siempre nos tienta para que nos alejemos de Dios, porque el enemigo sabe que el que podamos acercarnos a Dios no es algo sencillo, es un privilegio y oportunidad que tenemos gracias al sacrificio de nuestro Salvador. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios, pero nuestro Padre Celestial nos amó a tal punto que envió a su único Hijo para morir en nuestro lugar, para vencer el pecado y la muerte y para mostrarnos el camino que nos conduce a Dios. Acercarnos a Dios es un privilegio y oportunidad que tenemos gracias al amor y sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y lo podemos hacer con un corazón humilde, sincero, porque como hemos leído, el Señor no rechaza los corazones quebrantados y verdaderamente arrepentidos. Nuestro buen Dios nos invita a acercarnos a Él, porque solo en Cristo encontraremos un verdadero consuelo, fortaleza, salvación y lo mejor, la vida eterna. En Mateo 11, 28 al 30, Cristo nos dice: Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Hermanos, no es necesario que continuemos solos con nuestras cargas, intentando salir adelante con nuestras propias fuerzas, porque hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerzas. En Cristo podemos dejar esas cargas que nos han agobiado, esas cargas de preocupaciones, temores, porque como vemos en estos textos de Mateo, Cristo nos invita a dejar nuestras cargas a sus pies y el Señor nos invita a aceptar su ayuda, porque con nuestras propias fuerzas es imposible abandonar el pecado, obedecer la palabra de Dios y ser fieles hasta el final. Pero con la ayuda de Cristo sí es posible. Sí es posible con la ayuda del Señor abandonar el pecado. Con la ayuda de Cristo podemos obedecer su palabra y con su ayuda podemos ser fieles hasta el final. Con la ayuda de Dios, lo imposible se vuelve posible. Si nosotros decidimos buscar a Dios en verdad, con todo nuestro corazón y en obediencia, el Señor en su palabra nos ha prometido sostenernos siempre, aún en medio de los tiempos difíciles. La hermana Elizabeth Elliot escribió lo siguiente: no estamos a la deriva en el caos, estamos sostenidos en los brazos eternos. Cuando leí estas palabras, recordé el siguiente texto. Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. En la versión NBI dice: el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Hermanos, buscar a Dios y obedecer su palabra no es fácil, pero Él ha prometido fortalecernos. Isaías 41:10 nos dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el Salmo 63:8 el autor dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Con la ayuda de Dios también podemos aprender lecciones valiosas. Una persona escribió algunas lecciones que con la ayuda de Dios aprendió en un tiempo difícil. Las siguientes son algunas de ellas. Las lecciones que escribió esta persona fue la lección de la gratitud, la lección de la humildad y la lección de la eternidad. En la lección de la gratitud escribió lo siguiente: antes de pasar un tiempo difícil, yo me quejaba con frecuencia y me enojaba con facilidad, pero después me di cuenta que muchas veces estamos rodeados de grandes bendiciones de Dios y en vez de dar gracias al Señor por ellas, decidimos quejarnos y pelear. Es triste que a veces no valoramos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. En algunas ocasiones el Señor nos bendice rodeándonos de personas que nos aman, que desean nuestro bien, que nos animan a buscar a Dios. Y en vez de darle gracias a Dios por estas personas, en vez de tener muestras de gratitud, permitimos que el enemigo nos robe la paz con facilidad y por insignificancias empezamos a discutir, a pelear, a quejarnos. Que no sea así. Mejor vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos ser agradecidos. Y que no nos suceda lo mismo que al pueblo de Israel, el cual después de pasar por una prueba, tristemente volvía a quejarse y decidía permanecer en la ingratitud, la desobediencia, la rebeldía. Que no nos suceda eso, hermanos. Mejor permitamos que Dios nos enseñe a vivir con un corazón agradecido, un corazón que valora y agradece desde los detalles más pequeños hasta los detalles más grandes. Un corazón que valora y da gracias por las maravillas que puede ver y también por las que no puede ver. Salmo 103 del 1 al 4 nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En septiembre del 2020, después de pasar unos días difíciles, mi hermana escribió la siguiente reflexión y me gustaría compartirla con ustedes. Dice: cada día es un milagro. Salmos 39:4 nos dice: sepa yo cuán frágil soy. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada día es un milagro de Dios? Muchos de nosotros vivimos nuestros días sin agradecer a Dios por su infinita gracia y misericordia que nos concede cada día. Pensamos que es normal poder levantarnos en la mañana por nuestra propia cuenta sin recibir ayuda de alguien más, pero en realidad es un milagro de Dios. Pensamos que es normal poder abrazar a nuestros seres queridos, reconocerlos, llamarlos por sus nombres, pero en realidad es un milagro de Dios. No es normal ver el amanecer, mirar el cielo y contemplar las maravillas de Dios. Eso también es un milagro, como decía el salmista. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Tampoco es normal poder sentarnos a la mesa con la familia y disfrutar del alimento que Dios proveyó para ese día. Esto también es un milagro. Tristemente, la vida nos tiene que golpear fuertemente para que podamos valorar y agradecer a Dios cada regalo que Él nos da. Puedo decir también: bueno me es haber sido humillada para que aprenda tus estatutos. Aprendamos a dar gracias a Dios en todo, a dar gracias aún por los detalles más pequeños en la vida, porque llegará el tiempo en que aprenderemos que los días buenos que vivimos no son normales, sino un milagro de Dios. La otra lección que escribió esta persona fue la lección de la humildad. Hay ocasiones en la vida en las que el enemigo desea sembrar pensamientos de orgullo en nosotros, mentiras que nos hacen creer que somos mejores que otros y que nos incitan a hablar con soberbia y a tratar despectivamente a las personas. El enemigo podría estar susurrando y decir: tú eres mejor, más inteligente, más capaz que ellos. Tú no necesitas a nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Filipenses 2:3, en la traducción en lenguaje actual, dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Y 1 Samuel 2:3 nos dice: no multipliquen palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Como bien sabemos, la vida puede cambiar en un instante. La salud, el trabajo, un hogar, por mencionar algunos ejemplos, el día de mañana podrían ya no estar. Y el reflexionar en esta verdad nos ayuda a tratar a las personas con cuidado y no con soberbia. Hermanos, si como resultado de la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo tenemos la oportunidad de crecer en una área o avanzar en una etapa, es importante cuidar nuestro corazón, cuidar que el corazón no se llene de orgullo y vanidad, y mejor permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a vivir en gratitud y humildad. Que el alcanzar un logro no sea un motivo para tratar despectivamente a las personas, sino una oportunidad para animarles a crecer.
Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La otra lección es la lección de la eternidad. El pasar por una enfermedad grave en la que experimenté que en cualquier momento podía ir a la eternidad, me enseñó lo importante que es estar preparados para la eternidad. Gálatas 6:8 en la NBI nos dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué estoy sembrando? ¿Deseos pecaminosos? Entonces mi cosecha será una muerte eterna. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando reflexionamos en la eternidad y queremos prepararnos para ella, no estamos ocupando el tiempo y las fuerzas en el pecado y en esa rebeldía que nos aleja de Cristo. Si nosotros queremos prepararnos para la eternidad, para ese encuentro con Dios, entonces lo que vamos a hacer es escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo que nos dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, como nos dice Job 22:21. Estas fueron las lecciones que una persona pudo aprender con la ayuda de Dios en un tiempo difícil. La lección de la gratitud, la lección de la humildad y la lección de la eternidad. Hermanos, para terminar, vemos que un tiempo difícil nos puede acercar a Dios o nos puede alejar de Él. Nos puede quebrantar o nos puede endurecer. La palabra nos invita a acercarnos a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un corazón humilde y verdaderamente arrepentido, a través de la oración, que es hablar con Dios, al meditar en su palabra, al congregarnos, al adorar, por mencionar algunos ejemplos. La palabra de Dios nos enseña que el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. En Cristo, un corazón quebrantado puede ser vivificado, porque Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna. Espero, hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Dios les bendiga.